Bien, pues buenos días. Dentro de la segunda parte del tema de derivadas, dentro de las aplicaciones de las derivadas, vamos a ver el punto B, que es la curvatura, ¿vale? Vimos en el punto anterior cómo la derivada primera, acudiendo a la definición de derivada, me permitía determinar los intervalos de monotonía de una función. Y vamos a coger justamente la función con la cual acabé, dentro del vídeo anterior, el estudio de determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Fijaros que me salía ahí un valor que era el 0, en el cual ya os anticipaba, que es un valor en el cual se va a invertir no la tendencia en cuanto a crecimiento y decrecimiento, pero sí la tendencia en cuanto a curvatura. ¿Bien? Vamos a suponer que yo cojo ahí la función f de x igual a x cubo, y yo lo que observo es que la función es creciente. Pero fijaros que no es lo mismo crecer como lo hace hasta el 0, que como lo hace a partir del 0. Y algunos se estarán preguntando, pues ¿cuál es la diferencia? Pues os lo voy a explicar. Fijaros que en el primer tramo, imagínate que yo voy montado sobre una gráfica, ¿cómo sería la pendiente en ese primer tramo? Conforme voy siempre de izquierda a derecha. Pues fijaros que por aquí la pendiente es grandísima, y a medida que me voy acercando al 0, imagínate que por aquí voy con una bici, habría menos pendiente, menos pendiente, menos pendiente. Con lo cual, en el primer tramo, la pendiente, como veis, es decreciente. ¿Qué ocurre al revés en el segundo tramo? Pues que la pendiente es, a medida que voy yendo hacia la derecha, creciente, cada vez es mayor. Es decir, en el primer tramo la pendiente es decreciente, en el segundo tramo la pendiente es creciente. Esa es la diferencia que uno observa casi visualmente entre los dos tramos. Acudiendo a la interpretación geométrica de la derivada, recordar que la derivada se corresponde con la pendiente de la curva. Con lo cual, si en el primer tramo la pendiente es decreciente, equivale a decir que la derivada es decreciente. Y en el segundo tramo, la derivada será creciente. ¿Vale? Cuando la derivada es decreciente, se dice que la función es convexa. Cuando la derivada es creciente, se dice que es cóncava. En el primer tramo es convexa, en el segundo es cóncava. Esto de cóncava-convexa es algo sobre el cual no se ponen de acuerdo los matemáticos ni tan siquiera los libros de texto. Hay libros de texto que a lo que yo estoy diciendo que es cóncava le llaman convexa y viceversa. Y cada vez se impone más hablar de derivada segunda positiva, derivada segunda negativa. ¿Qué es la derivada segunda? Uno dirá, pues eso lo explico, muy fácil. La derivada segunda de una función es la derivada de la derivada primera de la función. Es decir, es derivar dos veces la función. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué voy a derivar dos veces la función? Pues fijaros que según lo que acabamos de ver aquí, para distinguir entre cuándo es cóncava y cuándo es convexa, tengo que distinguir entre cuándo es creciente o decreciente la derivada primera. Pero hemos visto en el vídeo anterior justamente que para saber cuándo una función es creciente o es decreciente, yo utilizo su derivada. Con lo cual, si yo pretendo saber dónde es creciente y dónde es decreciente la derivada primera, tendré que utilizar la derivada de la derivada primera, es decir, la derivada segunda. Anticipándome, ¿cómo tendría que ser aquí la derivada segunda? Pues la derivada segunda, para que fuese creciente, tendría que ser como negativa. Y aquí, la derivada segunda tendría que ser positiva. Si la derivada segunda es negativa, la función será de ese estilo, ¿vale? E insisto, que se escribe, yo a esto le llamo cóncava y a esto le llamo convexa. Da igual. Vamos a hacer ese ejemplo, ¿vale? Imagínate que yo no tuviese la gráfica delante, imagínate que me dicen que determine los intervalos de monotonía y, si los hubiese, los puntos donde la función pasa bien de ser cóncava a ser convexa a convexa cóncava. Eso se llaman los puntos de inflexión. Pasos que hay que hacer, los mismos de antes. Primero, el dominio de la función, que en este caso sería desde menos infinito hasta infinito. Esto sería el primer paso. Segundo, tengo que calcular la derivada segunda de la función. Para determinar la monotonía se utiliza la derivada primera, para determinar la curvatura, la derivada segunda. Bien, para determinar la derivada segunda, paso previo, calcúlate la derivada primera, que en este caso, como veis, sería 3x cuadrado. ¿Cuánto sería entonces la derivada segunda? Pues sería la derivada de esta función que tengo aquí, que sería en este caso 6
x. Esto es lo que vale la derivada segunda. Tercer paso, el mismo que antes, averiguo en qué valores la derivada segunda vale 0. Antes era, averiguo en qué valores la derivada primera vale 0. Lo mismo que antes hacía con la derivada primera, lo tengo que hacer ahora, pero con la derivada segunda. Cojo 6x igual a 0, resolviendo la ecuación me queda x igual a 0. Y por último, me cojo el dominio y lo secciono por el valor o valores que me salgan, en este caso, valor. Utilizo como herramienta la derivada segunda para deducir cómo es la función. Muy bien. Derivada segunda en el primer tramo, por ejemplo, en el menos 10. Utilizo la derivada segunda. En el menos 10, la derivada segunda, fijaros que sería menos 60, negativa. Por lo tanto, si la derivada segunda es negativa, la función será de este estilo, cada vez con menos pendiente, ¿vale? ¿Vale? Cóncava o convexa, depende del libro de texto. En la práctica se hace el dibujo. Y en el segundo tramo, por ejemplo en el 10, veo cómo es la derivada segunda, positiva. Derivada segunda, positiva, de esta forma. ¿Hay alguna regla mnemotécnica para no meter la pata? Pues sí. Lo positivo es reírse con la boca riéndose. Y lo negativo es estar triste. Negativa, función triste. Positiva, función contenta. ¿Vale? Triste, contenta. ¿Hay algún punto de inflexión? Sí. ¿En qué valor se invierte la tendencia? En el 0. Con lo cual, tiene un punto de inflexión la función en el 0. ¿Cuál es el punto correspondiente al 0? Si yo hiciese una tabla de valores, ¿cuál es el punto correspondiente al 0? La función, no la derivada segunda. En este caso me quedaría 0. En el punto 0, 0, la función tiene un punto de inflexión. ¿Lo tenéis claro? Vale. Otra cosa que voy a contar. ¿Qué es un punto de inflexión? Coronavirus. La función va así. Bueno, da igual, lo voy a explicar así. ¿Vale? Y en este, la función que venga así. Vale, perfecto. Fijaros que en ambos lugares hay un punto de inflexión. ¿Vale? Y ahora viene la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre crecer de esta forma y crecer de esta forma? Imaginaros que el coronavirus hubiese sido así. ¿Esto va a parar alguna vez? No, salvo que haya un punto de inflexión. Cuando hay un punto de inflexión, si esto ya se mantiene la tendencia, ¿qué hará esto? Pues esto hará así. Seguirá subiendo, llegará a un punto en el que bajará. ¿Entendéis, no? Pero el punto de inflexión no es, lo que nos han ido diciendo estos días, el pico de la gráfica. El pico de la gráfica estaría aquí, está más adelante del punto de inflexión. Imaginaros que esto es lo que estaba haciendo al principio el coronavirus, ¿vale? Lo que estaba haciendo al principio era esto. Como no le pongamos remedio, esto seguirá creciendo, nos morimos todos. Con lo cual había que buscar ese punto de inflexión, que no es el pico de la gráfica, insisto. Punto de inflexión es cuando cambia la tendencia. ¿Vale? Esto desde el punto de vista de algo que sea malo es bueno, pero desde el punto de vista de algo que sea bueno, como por ejemplo la economía, es malo. O sea, imagínate que el ciclo económico va así, llega aquí, te llega el político de turno y te dice, no, si vamos muy bien porque seguimos creciendo. Pero tú sabes que esta manera de crecer, no es como esta de aquí. En esta manera de crecer seguiremos creciendo en el futuro, en esta manera de crecer, como no le demos la vuelta, imagínate que aquí tomamos medidas y le damos la vuelta, seguiremos bien. Porque si esto no le damos la vuelta, llegará un momento en que va a empezar a decrecer. Por los puntos donde se invierte la tendencia, no en relación a si la función es creciente o es decreciente, sino en relación a la manera como crece la función, son los puntos de inflexión. Es donde se tuerce la manera en relación con cómo la función crece. Perfecto. Pues eso sería todo de la curvatura. Vamos a hacer algunos ejemplos más. De la página 324 del libro, me dice en el B,
que f de x es igual a x entre e elevado a x. Muy bien. Lo primero es el dominio. Uno ve ahí una división y diría, va, hay un problema, que el denominador sea 0, pero e elevado a x nunca vale 0, siempre es positivo, con lo cual el dominio sería desde menos infinito hasta infinito. Perfecto. Como tengo que determinar la curvatura, tengo que calcular la derivada segunda. Eso es lo que tengo que calcular, la derivada segunda. Para llegar a la derivada segunda, tengo que calcular en primer lugar la derivada primera. Derivada primera. Como es una división, pues la derivada será una división. Sería derivada del de arriba, que vale 1, por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, que es elevado a x, por el de arriba sin derivar. Y todo ello dividido entre el denominador al cuadrado. Conviene, cuando uno tiene que hacer la derivada de una división, sacar factor común por si tuviese la suerte de poder simplificar. Eso me va a hacer que la derivada segunda sea más fácil. Saco arriba la e elevado a x factor común, que multiplica a 1 menos x, entre e elevado a x al cuadrado. Fijaros que ahora sí que puedo simplificar este con este porque está factorizado. Este factor lo quito con este, por lo tanto la derivada primera sería 1 menos x entre e elevado a x. ¿Cuánto vale entonces la derivada segunda? Pues la derivada segunda es la derivada de esta función, de la derivada primera, que sería la derivada de lo de arriba que vale menos 1, la derivada de 1 que vale 0, menos la derivada de x que vale 1, menos 1. Menos 1 por e elevado a x, menos la derivada del de abajo, que es e elevado a x por el de arriba sin derivar, y todo ello entre el denominador al cuadrado. Hago lo mismo que hice antes. Se puede sacar arriba e elevado a x factor común, que multiplica a menos 1, cuidado con este menos, que sería entonces menos 1 más x. Todo ello entre el denominador al cuadrado. Simplifico este con este y me queda entonces x menos 2 más x menos 2, entre e elevado a x. Eso es lo que vale la derivada segunda. X menos 2 entre e elevado a x. Perfecto. Borro esto ya. Y lo siguiente que tengo que hacer es averiguar en qué valores la derivada segunda vale 0. X menos 2 entre e elevado a x igual a 0. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. X menos 2 igual a 0, es decir, x igual a 2. Y ahora cojo el dominio, que viene el apartado primero, que era desde menos infinito hasta infinito, y lo tengo que cortar por el 2. Y utilizando la derivada segunda, no me confunda, voy a deducir la curvatura de la función. Utilizando la derivada primera, podría deducir los intervalos de monotonía de la función. Cojo un valor en cada tramo, por ejemplo el 0 en el primer tramo, y el 10 en el segundo, y utilizo, lo pongo aquí, la derivada segunda. En el 0, fijaros que la derivada segunda me queda 0 menos 2, que es negativo, entre el denominador, que siempre es positivo. Una función exponencial siempre es positiva. Menos entre más, que es menos, por lo tanto aquí la función es triste. Esa sería la curvatura. Y en el segundo tramo, por ejemplo en el 10, 10 menos 2, que es 8, positivo, entre positivo, que es positivo. Esta sería la curvatura en el segundo tramo. ¿Se invierte la curvatura en alguno de ellos? Sí, en el 2. En el 2 la función pasa de ser cóncava a ser convexa. Se invierte la curvatura. Con lo cual tiene un punto de inflexión en el 2. ¿Cuánto vale la función en el 2? 2 entre e elevado a 2. 2 entre e cuadrado. Ese sería el punto de inflexión y estos serían los intervalos de curvatura. Ese insisto que está hecho en el apartado B. Voy a hacer ahora, vamos a ver, ¿cuál hago? Voy a hacer el E. El E, por hacer otro par de ellos.
en el E, la función que me dan es x cuadrado menos 2x más 1 entre x. Perfecto. Los que se le pasen malas ideas por la cabeza no se puede simplificar porque no está factorizado lo de arriba ni se puede factorizar. Vamos, se podría factorizar. De hecho, lo de arriba sería x menos 1 al cuadrado. Pero no se puede simplificar por lo de abajo. Vale, lo dejo así. Dominio de la función. ¿Cuál sería el dominio de la función? ¿Tiene algún problema la función? Sí, una división. ¿Cuál es el valor para el cual el denominador vale 0? Pues evidentemente para x igual a 0. Por lo tanto, el dominio sería desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 hasta infinito. Ese sería el primer paso. Segundo paso, calcúlate la derivada segunda. Pero para llegar a la derivada segunda, tengo que llegar antes a la derivada primera. Con lo cual empiezo calculándome la derivada primera. Como es una división, yo pongo una división con un denominador medianamente largo, porque la fórmula del numerador es ciertamente compleja. La fórmula dice, derivada del numerador, que es 2x menos 2, cuidado con el paréntesis que lo tengo que poner, toda la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 1, por el numerador sin derivar. Y todo ello entre el denominador al cuadrado. Vamos a repasar, que no nos hayamos equivocado. Sería la derivada del de arriba, 2x menos 2 por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, que vale 1, por el numerador sin derivar. No nos hemos equivocado. Bien, quito el paréntesis con la esperanza de poder simplificar. Me quedaría entonces, quitando el primer paréntesis, 2x cuadrado menos 2x menos x cuadrado más 2x menos 1. Todo ello entre x cuadrado. Es decir, que la derivada primera me queda abajo x cuadrado y arriba 2x cuadrado menos x cuadrado, que es x cuadrado menos 1. Esto es lo que me queda. Esto es lo que valdría la derivada primera. Si el enunciado me dijese que determine la monotonía, tendría que jugar con la derivada primera. Pero como me dice la curvatura, tengo que llegar a la derivada segunda, con lo cual tengo que hacer la derivada de esta función. Insisto en lo de siempre, esto y esto no se puede simplificar porque lo de arriba no está factorizado. Si factorizase lo de arriba sería x más 1 por x menos 1, que entre x cuadrado no se podría simplificar. Bien, derivada segunda, que es la que yo estoy buscando, raya de fracción. Sería la derivada del de arriba, que es 2x, porque la derivada de 1 vale 0, por el de abajo sin derivar, menos derivada del de abajo, que es 2x, por el de arriba sin derivar. Y todo ello entre el denominador al cuadrado. X cuadrado elevado al cuadrado, que sería x cuarta. ¿Vale? Igual, 2x cubo menos, aquí me quedaría 2x cubo más 2x entre x cuarta. 2x cubo menos 2x cubo que se va, y me queda entonces 2x entre x cuarta. Y te tienes que aprender que siempre que calculas la derivada de una división, la derivada segunda siempre se puede simplificar. Puedo quitar una x de arriba con una x de abajo. Eso siempre ocurre. Siempre en la derivada segunda se puede simplificar. No siempre en la derivada primera, pero siempre en la derivada segunda. La derivada segunda sería 2 entre x cubo. Bien, perfecto. Pues ya está. ¿Qué tendría que hacer entonces ahora? Pues lo que tendría que hacer entonces ahora es... Esto lo borro. Muy bien. Tendría que ver ahora en qué valores la derivada segunda vale 0, es decir, 2 entre x cubo igual a 0. Esto que está dividiendo pasaría multiplicando, me quedaría entonces 2 igual a 0 sin solución. 2 nunca vale 0. Y por último, cojo el dominio, que fijaros que el dominio era primer tramo desde menos infinito hasta 0, segundo tramo de 0 hasta infinito, y utilizando la derivada segunda deduzco la curvatura.
tengo que coger un valor de cada tramo. Fijaros que tendría que cortar por ningún valor. Si aquí me hubiese salido el 2, pues pondría que el 2, vale, esos son los tramos. Del primer tramo voy a coger el menos 10 y del segundo voy a coger el 10. ¿Cómo sería la derivada segunda en el menos 10? Pues fijaros que el numerador es positivo, vale 2, entre menos 10 al cubo, que es negativo. Por lo tanto, en el primer tramo la función es triste. Y en el segundo tramo, por ejemplo en el 10, positivo entre positivo sería positivo. Por lo tanto, la función sería triste o cóncava desde menos infinito hasta 0. En algunos libros convexa, por ejemplo en el vuestro, esto le llama convexa. Y la función es alegre, cóncava o convexa, dependiendo del libro, el intervalo que va de 0 hasta infinito. Y ahora viene la pregunta, ¿tiene algún punto de inflexión? Pues sería fácil decir que sí. Uno dice, pues tiene un punto de inflexión en el 0. Voy a ver enseguida por qué no tiene un punto de inflexión en el 0. Uno lo pondría, dice, en el 0 tiene un punto de inflexión. ¿Pero qué ocurre cuando voy a calcular lo que la función vale en el 0? Pues que me doy cuenta que me queda 1 entre 0, que no está en el dominio. En el 0 la función tiene una asíntota en este caso, con lo cual no hay punto de inflexión. La función invierte la curvatura justamente en la asíntota. Hay veces que en la asíntota lo que se invierte es el crecimiento. En este caso es la curvatura, lo que se invierte en la asíntota. Por tanto, la función no tiene puntos de inflexión. Y bueno, vamos a hacer alguno más. Venga, voy a hacer el último ya, que lo hice antes. La función es logaritmo neperiano de x dividido entre x, esa función. Imagínate que me dice, bueno, ese es el f, que determine la curvatura. Si me dijese que determine la monotonía, tendría que jugar con la derivada, curvatura. Perfecto. ¿Tiene algún problema la función? Sí, tiene dos problemas. Uno es el logaritmo neperiano y otro es la división. El logaritmo neperiano exige que la x sea positivo, la división, que el denominador sea distinto de 0. Juntando ambas cosas, el dominio de la función me queda que sería desde 0 sin incluir hasta el infinito, ¿vale? Cambiar la tinta, me queda sin tinta, por lo tanto, vale, este sería el dominio. Tendría que calcular ahora la derivada segunda. Para calcular la derivada segunda, el primer paso es calcular la derivada primera. Como es una división, la derivada primera será una división. Sería la derivada del de arriba, que es 1 partido entre x por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, que es 1 por el de arriba sin derivar, entre el denominador al cuadrado. Es decir, me quedaría 1 menos el logaritmo neperiano de x entre x cuadrado. ¿Vale? Si tuviese que determinar la monotonía, tendría que jugar con la derivada primera. Y me saldría en x igual a e, creo que es un mínimo, estoy hablando de memoria, pero no es el caso. Voy a calcular ahora la derivada segunda. Para calcular la derivada segunda, tengo que calcular la derivada de la derivada primera. De esta función tengo que calcular la derivada. Sería la derivada del numerador, fíjate que la derivada del numerador sería la derivada de 1, que es 0, menos la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 entre x, es decir, menos 1 entre x, esa sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2x, por 1 menos el logaritmo neperiano de x, y todo ello entre el denominador al cuadrado. Eso es lo que me quedaría. Vamos a repasarla, que esté bien. La derivada del numerador, esto es como si no estuviese, pues la derivada de cualquier constante vale 0, menos 1 entre x por el denominador sin derivar, menos 2x, está bien. Esto quedaría, quitando los paréntesis de arriba, x cuadrado entre x, que es x, es decir, sería menos x, menos 2x, más 2x por el logaritmo neperiano de x, entre x cuarta. Igual,
sería menos x menos 2x, que sería menos 3x, más 2x por el logaritmo neperiano de x entre x cuarta. Y fijaros que arriba puedo sacar factor común la x. En los dos sumandos está la x. Tened cuidado que menos 3x más 2x, logaritmo neperiano de x, no se puede sumar, ¿eh? Bien, eso sería entonces menos... Bueno, voy a sacar la x factor común. Sería la x que multiplica a menos 3 más 2 logaritmo neperiano de x, todo ello entre x cuarta. Y como ya dije en el anterior y os vuelvo a repetir, siempre que tenga una división, siempre al final se puede hacer esto. Se puede sacar factor común y simplificar. Me queda entonces menos 3 más 2 veces el logaritmo neperiano de x entre x cubo. Eso es lo que me queda, la derivada segunda. Menos 3 más 2 logaritmo neperiano de x igual a x cubo. Eso es lo que vale la derivada segunda, que es la que voy a utilizar para determinar la curvatura de la función. Hemos hecho lo más difícil. Lo siguiente, si hemos ido simplificando, vais a ver que es fácil. Siguiente paso, tengo que calcular dónde la derivada segunda vale 0. Es decir, menos 3 más 2 logaritmo neperiano de x entre x cubo igual a 0. Esa ecuación que parece súper difícil de resolver, no es difícil. Esto pasa multiplicando y el denominador, el 0 se lo carga. Me quedaría entonces lo de arriba igual a 0, el 3 lo paso a la otra parte, me quedaría entonces el logaritmo neperiano de x igual a 3 medios. Como el logaritmo neperiano de x es el logaritmo en base e, lo que me quedaría es que la x vale e elevado a 3 medios. Esto es lo que valdría la x. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues lo que tengo que hacer aquí ahora es coger el dominio, que va desde 0 hasta e elevado a 3 medios, ver cómo es la derivada segunda y concluir cómo es la función. Entre 0 y e elevado a 3 medios, voy a ver cuánto vale e elevado a 3 medios. Lo voy a colocar con la calculadora. E elevado a 3 medios valdría e elevado raya de fracción a 3 medios, eso queda 4,48, ¿vale? Esto vale 4,48. Con lo cual en el primer tramo podría coger el 1 y en el segundo podría coger el 10 para evaluar la derivada segunda. En el 1 está en la derivada segunda, sería raya de fracción, arriba tengo que poner menos 3 más 2 veces el logaritmo neperiano de 1 entre 1 al cubo, que es 1, y eso me queda menos 3. Me queda la derivada segunda negativa. Si la derivada segunda es negativa, la función es triste. Y en el 10, lo que me queda es raya de fracción, menos 3 más 2 por el logaritmo neperiano de 10, todo ello dividido entre el 10 al cubo, que son 1000. Y eso me queda positivo. Si es positivo, es porque la función es de este otro estilo. Y ahora viene entonces la pregunta. ¿Tiene la función algún punto de inflexión? Sí. ¿En qué valor? Pues en e elevado a 3 medios. Tiene un punto de inflexión en e elevado a 3 medios. ¿De dónde tiene la función? Su punto de inflexión en e elevado a 3 medios. ¿Cuánto vale la función en ese valor? Pues sería el logaritmo neperiano de e elevado a 3 medios, es decir, 3 medios, todo ello dividido entre e elevado a 3 medios, entre e elevado, raya de fracción, a 3 medios. Vale, y eso queda 0,33. Este sería el punto de inflexión que tiene la función en e elevado a 3 medios, efectivamente. Pues ya está. En e elevado a 3 medios, en el primer intervalo, si miráis la solución del libro, te dice que es convexa y en el segundo te dice que es cóncava. Yo es que le llamo al revés, este le llamo cóncavo y este le llamo convexo. Pero bueno, ¿vale? Esta sería la curvatura y esta sería en el otro tramo. Y eso sería todo en relación con la curvatura de la función, ¿vale? Venga chicos, pues ahí lo dejamos. Hasta luego.